Centro de Avivamiento Naucalpan, una comunidad en avivamiento. 2016, arrebatando el reino. Gracias por adquirir esta conferencia. Estamos seguros que cambiará su vida. Muy bien. Esta mañana quiero compartir con ustedes y el título de este mensaje es 28 kilómetros, nuestra meta. Si el maratón es de 42, están pensando algunos, ¿no? Bien, vamos por favor a la escritura. Evangelio de Lucas, capítulo 10. Jesús tenía la habilidad de siempre poner un espejo y mostrarnos lo que no queríamos ver. Lo hizo con todos los fariseos, que eran los religiosos, que era una cualidad de lo que vimos las semanas anteriores, del hermano mayor. Y cada vez que Jesucristo se encontró con este grupo de intérpretes de la ley, ya sean fariseos, saduceos, gente del Sanedrín o escribas, siempre intentaron hacer preguntas a Jesús, tentándole para intentar hacerlo caer. Esta gente se movía con la astucia, pero Jesús se movía con la sabiduría. Y si hay un enfrentamiento entre la astucia y la sabiduría siempre va a ganar. Jesucristo siempre ganó. Ahora, la fachada de la gente al acercarse a Jesús era la religión, pero Jesús puso un espejo para que la gente pudiera ver que su religión no era tan buena como ellos creían. Porque todos nosotros queremos creer que nuestra religión es la de Davis. Pero le digo algo, ni la suya, ni la mía, ni la de los otros es la buena, porque no hay en sí una religión que sea buena. Pero y con esto no estoy hablando, escúcheme, no estoy hablando, estoy sacando la vida que Jesús vino a enseñarnos de las religiones. Eso es otra cosa. Pero ¿qué hacemos nosotros? Dios nos da algo. Dios les dio su viña a unos hombres, se adueñaron de ella, mataron a su hijo y dijeron: quedémonos con las ganancias. Dios nos entrega el evangelio y convertimos ello en una religión. Sacamos a Dios de esa religión y decimos: nuestra religión es la buena. Por eso estoy sacando el cristianismo. No estoy diciendo en las religiones, sino la vida que Él vino a enseñarnos y a darnos es algo completamente diferente. Así que vamos a leer, por favor, desde el verso 25. Cierto día, un experto en la ley, religioso, se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Todos anhelamos la vida eterna, ¿cierto? La eterna juventud, más que eso. La vida eterna. Todos anhelamos. Si hacemos una pregunta a 1000 personas allá afuera y les decimos ¿qué le gustaría después de la muerte? Y yo creo que si entrevistamos a 1000, yo creo que de 1999.9 dicen: yo quiero vivir después de morir. Nadie dice quiero morir ya. Quiero vivir. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Está dentro del corazón del ser humano. Todos anhelamos la vida eterna. Y la pregunta es muy importante. La pregunta que le hace este hombre a Jesús, ahora lo hizo para tentarlo, pero es una pregunta impresionante. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Tienes que hacerte esta pregunta un día. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Él le voltea la pregunta y el examen ahora está sobre él. Y el hombre contestó, Deuteronomio capítulo 6: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Ahora, el Señor, te digo que tiene la habilidad el hombre esperaba, correcto, wow, eres impresionante, tienes una estrellita, oh, todos bien. Pero Jesús va a más allá, no solamente a que nosotros estemos correctos en nuestras respuestas teológicas. Le dice, correcto. Y él le dice, haz esto y vivirás. No lo estás haciendo y estás muriendo. Hazlo para que vivas. Ahora, el hombre quería justificar sus acciones, se quería justificar y le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? A ver, espérame, ¿tuviste la capacidad tan aguda de juntar dos mandamientos de los más grandes? Porque de eso se tratan los 10 mandamientos, de los cuales surgen 620 y tantos mandamientos, y de ello se desprende toda la ley. Y se trata de, número 1, los 10 mandamientos, 2 tablas, una tabla 4 mandamientos, la otra tabla 6 mandamientos. La primera tabla, cómo relacionarte correctamente con Dios. La segunda tabla, cómo relacionarte correctamente con tus semejantes para que te vaya bien en la tierra que Dios te ha dado. Y el hombre fue tan agudo de juntar estas 2 tablas y entender en unas pocas frases un resumen impresionante de la ley. Pero a la hora de practicarlo es tonto. A la hora de practicar se hace tonto. No sé. ¿Quién es mi prójimo? Ahora, y el Señor, siendo tan impresionante como es, le cuenta otra historia. Y le dice, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó, le lavó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan su cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Padre, en esta mañana te damos gracias y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo impregne tu palabra en nuestros corazones, de tal manera que tu palabra nos lleve a actuar y no solamente a tener respuestas correctas en nuestra mente. Que podamos cumplir la meta para la que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Este hombre regresaba de Jerusalén a Jericó. Este camino es un camino de 28 kilómetros entre Jerusalén y Jericó.
Y este camino era un camino sinuoso, un camino no fácil, pero era el camino que regularmente usaba la gente que subía o descendía del templo. Y regularmente mucha de la gente que pasaba por ese camino era gente religiosa. Ahora, en ese camino habían ladrones que venían a asaltar a los que tenían una fe, y muchos de ellos traían diezmos y ofrendas al templo, y así que en el camino les asaltaban, o antes de ir o después de descender, de bajar. Y en ese camino es donde el Señor sitúa esta historia, un lugar geográfico con gente real, que es una probabilidad muy alta de que haya ocurrido así en algún momento. Entonces el Señor toma esta enseñanza para hablar con este hombre que ha preguntado: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Porque el apóstol Pablo dice que el fin de nuestra fe es la salvación eterna. Entonces, miren, qué terrible sería estar en la iglesia toda la vida y al fin de nuestros días no tomar un elevador, no ir hacia arriba, sino hacia abajo. Por eso decía hace rato que es muy importante que cada uno de nosotros meditemos en esta pregunta: ¿qué debo hacer? Fíjense que dice ¿qué debo hacer?, no ¿qué debo creer? Porque es muy diferente creer a hacer. Porque el Señor Jesús no les dijo: crean en mí. El Señor Jesucristo está resumiendo que la fe debe mostrarse por una vida diferente. Por eso no vale mucho venir a la iglesia y cada domingo, es más, tomar cursos, estar en discipulados y no terminar en poner por obra lo que creemos. Esa debe ser nuestra meta, poner por obra nuestra fe. La fe sin obras es muerta. O sea, no nos salvamos por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo. Pero porque soy salvo por lo que Él hizo, puedo dar frutos, puedo hacer obras que reflejan que soy hijo de Dios. Un árbol de naranjas no da naranjas para ser árbol de naranjas, da naranjas porque es un árbol de naranjas. Entonces Jesús les habla de esta situación. Y en esta parábola vemos cuatro tipos de gente. Número uno, un ladrón. Y todos nosotros sabemos quién es el ladrón. Aquí el ladrón lo pone, es una persona. Pero aplicando la parábola, el ladrón es el diablo. Vino para robar, matar y destruir. Entonces, el primer personaje que vemos aquí después de los ladrones es el sacerdote. El sacerdote es alguien que subía a oficiar, era un representante de la ley. O sea, equivaldría a hoy que era un pastor. Y cuando el pastor pasó a un lado de este hombre que estaba moribundo, que había sido atacado, despojado y había sido herido al filo de la muerte. Cuando pasó por ahí y lo vio, se fue al otro lado del camino y lo dejó ahí. El pastor
El sacerdote que seguramente descendía del templo de haber oficiado ceremonias. Lo dejó ahí tirado y se fue. El segundo hombre es un levita. Vamos a ponerlo en el contexto de hoy, un líder de alabanza. Pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. O sea, en esta parábola y en esta situación el Señor hace ver la frialdad y la indiferencia que opera en la religión. Los dos lo ven moribundo y se van. Me acuerdo que un día veníamos saliendo, yo era pastor de jóvenes de la reunión, veníamos saliendo y nos habían predicado sobre esta parábola. Ese día llevé a algunos invitados y pasé por ahí, iba de regreso a casa, y cuando voy de regreso a casa, justo pasando un tope, una montaña de esas, veo que un joven está tirado en el piso y me sigo. Y cuando me sigo, el Señor me dice: ¿quién eres? Así clarito. ¿Eres el sacerdote, el levita, el ladrón o el buen samaritano? Dije: Señor, es sábado en la noche, mañana tenemos reunión. Pero Dios puede más, ¿no? Me regresé. Y no había una chica, yo creo que era su novia, que le estaba ahí tratando de ayudar. Y me dice: no sé qué hacer. Cuando regresé, le digo: súbelo al carro. Lo sube y nos lo traemos al hospital. Entonces yo me iba a ir y el Señor me dice: ok, si quieres ser un buen samaritano, dime qué hizo el buen samaritano. Bueno, pues cuidó de él. Me dice el Señor: pues aquí quédate. Y me quedé afuera del hospital hasta las 5 de la mañana. Lo dieron de alta y lo regresé a su casa. Nunca les prediqué en ese momento, hasta el final que los dejé. Me dicen: ¿por qué nos trajo, nos esperó, nos regresó a casa y no nos cobró un peso? Le dije: porque creo en Cristo Jesús y yo quiero que ustedes crean en Él también. Con lágrimas en sus ojos dijeron: no creíamos, pero ahora creemos. Y cada vez que pasamos por algún lugar donde hay algún accidente y hay gente, siempre pasamos cuando hay algún accidente y si vemos que hay algunos heridos o algo, nos bajamos a orar. Vemos algún accidente y si vemos que se necesita ayuda, nos bajamos a ahora. Sé que a veces el tiempo andamos así a las prisas y vamos a cumplir compromisos. Pero siempre que tenemos la oportunidad y podemos parar y hacer una oración por la gente, lo hacemos. ¿Y sabe algo? Son momentos donde la gente está muy abierta a Dios. Ahora estos dos personajes, el pastor y el de la alabanza, lo vieron al hombre, venían ahí en el camino, lo vieron y dijeron: vámonos para el otro lado, y siguieron por el otro lado. Porque su religión era indiferente, apática y fría.
Jesús pone el ejemplo. ¿Qué ejemplo pone del samaritano? Ya vimos que samaritanos y judíos que no se llevaban entre sí. ¿Por qué? Porque cuando fueron llevados cautivos, estos samaritanos son descendientes de judíos, pero esta línea de judíos se juntaron con no judíos y se mezclaron con ellos. Entonces, cuando regresan de la cautividad, los judíos que conservaron, por así decirlo, la línea pura, entonces dijeron a los samaritanos: ustedes son judíos de segunda categoría, o ni judíos son. No les vamos a permitir construir el templo con nosotros. Y los samaritanos dijeron: no nos dejan, pues nosotros construimos nuestro propio templo en Gerizim. Por eso encontramos en el capítulo 4 de Juan a Jesús hablando con la samaritana, y la samaritana dice: Señor, dinos la adoración, ¿dónde es? ¿En Jerusalén o en Gerizim? Y Jesús le dice: mira, ustedes los samaritanos adoran lo que no saben, porque no es poner un templo por ponerlo, es por una visión profética. David la tuvo y es Jerusalén. Pero el que no adoren en el lugar correcto no quiere decir que no tengan una adoración correcta. Y llegará el momento en que el Padre ya no será en Jerusalén o Gerizim, sino adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, los samaritanos eran despreciados, tenían una adoración equivocada, pero un cristianismo genuino. Entonces el Señor toma a un samaritano que para los judíos y para los fariseos no eran dignos de entrar en el templo. Y el Señor toma a un samaritano y dice: entonces pasó un samaritano despreciado. O sea, vamos a ponerlo en nuestro contexto: un inconverso, un ateo, un pecador que no cree en Dios como nosotros creemos. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Ahora, la verdadera fe nos lleva a experimentar lo que Dios tiene en su corazón. ¿Qué tiene Dios en su corazón? Tiene compasión, tiene misericordia, tiene amor. Juan capítulo 3 verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, Dios amó y no se quedó allá: ay, cuánto les amo, mis hijos, pero el lamento se los va a llevar la huesuda. O sea, Dios no se quedó en el cielo diciendo: los amo mucho, pero son unos pobres pecadores, se van a ir al infierno. O sea, Dios vio al mundo y dijo: los amo tanto, y los amo tanto, que estoy dispuesto a perder a mi hijo con tal de recuperar a todos mis otros hijos. Dios fue movido a misericordia. La verdadera fe es la que nos lleva a sentir lo que Dios siente y hacer lo que Dios hace. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tu fe te movió a hacer algo en favor de alguien más? El samaritano hace 8 cosas con este hombre y son un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Número 1, se le acercó. ¿Te acercas a la gente que está en necesidad? Los religiosos, su religión los apartó de la gente en necesidad. ¿Te acercas a la gente en necesidad? Ay, pastor, es que son idólatras y tienen unas estatuas hasta acá de grandotas. Espérame, los ídolos no son nada. Es que dicen palabras feas, pastor, y escupen. ¿Te
Te digo cómo estabas tú antes. Te acercas a la gente en necesidad. Con el pastor Javier Sánchez ahí en el sur, en Ajusco. Bueno, en el sur, en Ajusco tenemos la iglesia, pero en el sur vamos a tener que abrir un albergue. ¿Sabe por qué? El pastor Javier, con pocos recursos, de verdad, se ha esforzado para trabajar con su iglesia, y cada semana llevan de comer ya por varios años a la gente que está fuera de los hospitales. La zona de hospitales que está en el sur de la ciudad, gente viene de todas partes de la república, y la mayor parte de ellos no tienen para pagar un hotel, ni para comprar comida, ni donde bañarse. Entonces el pastor Javier, con su iglesia, que es pequeña, juntan fondos, preparan comida, y cada semana les traen a las personas. Y a los que no tienen, a los que ellos identifican que no tienen dónde dormir, les dicen: vengan a dormir a la iglesia. Les prepararon un lugar para que se bañen en ese lugar. Una iglesia pequeña, pero lo están haciendo. Y viendo su fe del pastor, pues yo he sido retado a decir: pues abramos la posada del buen samaritano en aquel lugar. Tenemos la oportunidad de acercarnos a esta gente. ¿Sabe cuántos milagros el pastor ha visto en ese lugar? Un día el hermano Roberto Evans estaba aquí predicando con nosotros, y le dije a Javier: ¿no quieres que esté un día contigo? Te lo puedo llevar un día y que predique con ustedes. Así que fue un viernes con él, sábado y domingo estuvo con nosotros. Lo llevé yo con el pastor Javier. Al final de la reunión me dice: ¿puedes orar por estos niños? Le digo: claro que sí. ¿Qué pasa? Me dice: estos niños son, sus padres los trajeron aquí a los hospitales, aquí a la zona de hospitales. Vienen de Veracruz y de no sé qué parte, y aquí están tratándose. Oramos por ellos. Un niño tenía cáncer, fue sanado. Una niña tenía una enfermedad que su cuerpo le salían llagas y apestaba podrido. Horrible. Dios la sanó. En el hospital después le llamaban la niña milagro. Milagros, porque Dios hizo milagro tras milagro tras milagro en su vida. Y los milagros comenzaron a ocurrir con esa niña cuando el pastor y la gente se acercaron para ayudarles. ¿Te acercas a la gente necesitada? Escúchame, no tenemos que alejarnos, tenemos que acercarnos. Segundo, le sanó las heridas. Hay gente herida físicamente, pero hay gente herida espiritualmente, emocionalmente. Gente que ha sido dañada, lastimada. Y la gente que está herida se pone una protección de dureza alrededor de ellos para no ser más heridos. Pero la pura realidad no es que no quieran, es que tienen miedo que si te dejan que te acerques, también tú les vayas a herir. Y tiene que ser nuestro acercamiento. Tiene que ser con una declaración de compasión y de amor. Venimos en son de paz y venimos a ayudarte. No vamos a condenarte, no vamos a juzgarte. Una de las características de la gente que ha sido abusada sexualmente es sentir que son culpables.
Cuando una mujer fue abusada cuando era niña, cuando crece ella cree. Hay una mentira que el diablo pone en su mente y le dice: eres culpable. Y cuando nosotros nos acercamos para ayudar, tenemos que decirle: no eres culpable de nada de eso. Ni Dios mismo te condena. Te da libertad y te dice: vete en paz y te doy poder para que nunca jamás vuelvas a pecar. Tenemos que acercarnos, pero hay barreras para acercarnos, para que ayudemos a un proceso de sanidad en la gente. Tenemos que demostrar que venimos con un corazón limpio, que no queremos tomar ventaja, que no vamos a acusarles, sino que les vamos a ayudar. Tercero, tomó vino y aceite. ¿Para qué es la unción? Vino y aceite representan el gozo de la salvación y el poder del Espíritu Santo. El vino representa el gozo, el aceite representa la unción. Y estas dos cosas son necesarias para sanar la gente que está herida. El gozo de la salvación. Dios perdonó mis pecados, sanó mis heridas, ha derramado un manto de alegría sobre mi vida. Y después el Espíritu Santo vino sobre mí. El aceite de la unción está sobre mí. Yo tengo unción, tengo aceite, tengo vino, tengo aceite, tengo gozo, tengo unción. Y el gozo y la unción son para sanar a los heridos. No tenemos por qué estarle pidiendo a Dios: úngeme, si no estamos yendo a sanar a los heridos. No tienes que ir muy lejos. Tal vez en tu casa, tal vez tus padres, tal vez tus hermanos, tal vez tus hijos, tal vez tus vecinos. Platicaba con un hombre hace unas semanas atrás y le preguntaba: ¿cómo está tu relación en casa? Y me dice: está mal, pastor. Es que en mi casa son idólatras. Y empezó a hacer una lista. Casi vamos a hacer una pira de leña verde y los vamos a quemar ahí. Y él esperaba que yo dijera: amén, gloria a Dios, este es un cristiano de ver. Le digo: no. Le digo: lo que tú estás haciendo, estás juzgando, pero no has mostrado el amor a tu familia. Y lo que me dices de tu familia, de cómo es, solamente están manifestando a grito abierto que necesitan el amor de Dios. Me acuerdo cuando era adolescente, hace 3 años atrás, tenía como 15 años. Yo no quería ir a la iglesia. Y mis 2 hermanos mayores en ese tiempo estaban en México. Y preguntó mi hermano mayor a mi hermano mediano, más grande que yo: ¿qué harías si Efraín llegara con música rap a la casa? Era en aquel entonces el famoso rap. Y dice el más chico, el más grande que yo, pero más chico de ellos dos, dijo: oh, yo se la tiraría a la basura. Y el mayor se quedó en silencio y le preguntó después el otro: ¿y tú qué harías? Dice: yo le cambiaría esa música por música cristiana que le agrade. Y ahí se abrió como una pequeña puerta de esperanza, porque a esa edad yo creía que Dios estaba en contra de mi felicidad. Y
a los pocos días me dijo, hay un evento que va a estar no sé quién, en no sé dónde, vamos. Y yo dije, bueno, está bien, y fui con ellos. Y mi hermano en ese lugar me compró un cassette de música rap cristiana. La verdad ni me gusta, ni me gustó, está bien, pero se me hizo buena onda que él no tomara la actitud de juzgar, sino ayudar. ¿Juzgas a tu familia o la ayudas? Una mujer un día nos dijo, pastor, ella estaba ancianita, tenían un negocio y tenía un hijo joven y fuerte. Y entonces el hijo joven le hacía a la mamá cargar unos costales como de 45 kilos. Y la mamá ya no podía, y el hijo le decía, no diga que no puede, que no nos han enseñado todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted es una incrédula y está negando la fe. Yo le dije, desgraciado, cárgalos tú. Para la otra hermana le dije, si este desgraciado no le quiere cargar los costales, llámeme a mí, yo voy a venir y los voy a cargar. Y el joven se quedó así, pero es que mi mamá tiene que poder. Le digo, no seas miserable, tu mamá ya es una ruquita, tú eres un joven, discúlpeme hermana, tú eres un joven. Y nos ponemos en una actitud, queremos usar la Biblia de una manera equivocada, pero la palabra es para mostrar el amor y la misericordia de Dios. Para la unción y el gozo es para acercarnos a los heridos y sanarlos. Y déjame decirte algo, Dios ya te ha salvado, por lo tanto tienes el vino. Dios ya te ha dado su espíritu, por lo tanto tienes el aceite. ¿Qué haces con el aceite y el vino? El sacerdote y el levita también los tenían, pero no quisieron usarlos. Cuatro. Luego subió al hombre en su propio BMW o BRR. Subió al hombre en su propio vehículo. O sea, burros en aquel entonces eran como Mercedes-Benz hoy. O sea, el hombre estaba herido, seguramente sangrando, pero él lo tomó. Al tomarlo y ponerlo en su propio burro fue decirle, te voy a acostar aquí. Seguramente lo atravesó y ya no había lugar para que él fuera encima del burro. Él estuvo dispuesto a pagar el precio de decirle, mira, quiero que vengas el domingo a la iglesia, así que te dejo mi carro y yo me voy en Uber. Yo me voy en la combi, yo me voy en el taxi, yo me voy en el metro. Iba a decir el Ruta 100, ya desapareció. La media audiencia no supo qué es eso. ¿Cuántos sí saben qué es el Ruta 100? Rucos. Le dio su propio vehículo. Le dijo, mira, tengo tantas ganas que llegues al lugar de sanidad y de protección, que eso debe ser la iglesia, que yo estoy dispuesto a que tomes mi vehículo y yo me vaya caminando. Oye, tío, lo invito a la congre, ahí lo espero, llegue puntual, llegue a las 8, ¿cómo el trabajo sí llega? O sea, no, usted vaya por él. Este hombre, imagínate si el samaritano toma la actitud, ¿sabes qué? Mira, ya te ayudé un poco, ahí llegas al mesón, cuando llegues ahí te veo y ahí te ayudo más. La gente no puede venir, necesita que alguien que la traiga. Así que el hombre tomó su vehículo, se lo dio y él estuvo dispuesto a ir a pie con tal que este hombre llegara al lugar de protección y de sanidad. 5. Lo llevó
hasta el alojamiento donde cuidó de él. Miren, yo tengo que dar gracias a Dios por su actitud que usted ha tomado de invitar el Día de las Madres, el día de la obra de teatro, el día de esto, el día del otro. ¡Wow! ¡Cuántas almas! Pero ¿sabe algo? Eso es una parte. Después que usted trae a alguien, ¿debe qué? Cuidarlo. O sea, ¿de qué sirve traer a alguien que está moribundo y después lo dejas tirado ahí afuera en el hospital y ahí afuera se muere? Necesitas cuidar de él. El buen samaritano cuidó de este hombre. Cuidó de él. Traes a alguien, al final de todo hablas horas con él, le compras un libro y le buscas algún material que le pueda ayudar. Después le dices, ¿qué te pareció? No, pues ya, ahora ahí nos vemos. Y tú crees que traerlos una vez ya, no, es ¿qué te pareció? ¿Qué piensas? ¿Te habló algo Dios? ¿Sentiste algo? ¿Algo pasó en tu vida? Y después de eso, ¿qué te parece si paso el domingo por ti? Mira, el domingo tenemos un curso que se llama ¿Qué sigue? Y después que ya lo terminó, mira, y el otro domingo tenemos un curso que se llama la clase 101. Y después mira, y el próximo mes tenemos un evento que se llama Encuentro. ¿Qué es? Donde te van a terminar de sanar y sacarte a todos los ladrones que llevas dentro. O sea, todos los demonios. Donde van a hacer una obra en tu vida. Dios va a hacer una obra en tu vida. Eso es cuidar de alguien cuando lo has traído al lugar de protección y sanidad. Te corresponde a ti. Eso es lo que el Señor dijo que debemos hacer para ser salvos. Porque para ser salvos no hay que solo creer, sino hay que... Ay, hermanitos. Gente como el hermano Wayne Myers, que Dios le ha usado para salvar a tanta gente. Cada joven que venía a su casa, él veía un predicador. Había una complicidad con sus hijos. Cuando se hagan buen amigo de alguien, tráiganlo a la casa, invítenlo a comer. Lo invitaban a comer, lo trataban con honra, con amor, con respeto. Luego le predicaban, y después que lo predicaban no lo soltaban. Y luego lo llevaban a la iglesia, y luego llevarlo a la iglesia después que estaba un tiempo, lo mandaban al instituto bíblico, y después de que regresaba al instituto bíblico lo mandaban a pastorear una iglesia. Cuando cuidamos correctamente a cada persona que llega, tenemos un ministro en cada persona, no por título, sino por función. Nos dice Rebeca, la hija del hermano Wayne, a veces llegaba, a veces me despertaba, me dormía una noche tranquila, me despertaba y al otro día había gente durmiendo en todas partes de la casa, porque venía antes que no había teléfono como hoy, o la tecnología para comunicarnos de un lado a otro, no había. Entonces llegaban de diferentes partes de la república para venir a buscar al hermano Wayne Myers. Así era antes, venían a buscarlo personalmente. Hermano Wayne, le decían, hermano Wayne, queremos invitarlo para que haga una campaña en nuestro lugar, acá en tal zona, en tal lugar. Y venía una delegación de gente que habían enviado desde su tierra, desde su rancho. Y venían 5, 6, 10, 15, y a todos los hospedaba en su casa. Se levantaba en la madrugada a sus hijos de la cama y los ponía a dormir en el piso. Se levantaba él, se llevaba a su esposa a un cuartito pequeño y ponía una colchoneta en el piso y ponía a los invitados en la cama. Luego a veces la hermana Martita estaba preparando el desayuno para sus hijos, los pancakes, luego los huevitos, y de pronto llegaban invitados. Y la comida que era para los hijos era para estos hombres que habían venido viajando por horas y horas para invitar al hermano Wayne Myers. Cuidar de ellos. Seis. Al día siguiente,
le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada. La plata en la Biblia representa la redención. O sea, Cristo Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, pero nosotros somos portadores de la salvación. Cuando nosotros obramos correctamente en favor de los demás, es que nosotros estamos tomando esa redención y la estamos dando a otros, para que otros sean salvados, sean sanados y sean restaurados. Nuestras actitudes nos llevarán a que gente experimente salvación tal como lo hicimos nosotros. 7, le dijo al hombre, le dijo al mesonero: cuida de este hombre. Es la gente que tú has traído. Tienes un cuidado por ella. Pero después te acercas al Mauro y le dices: por el amor de Dios, cuida a mi papá, cuida a mi primo, mi tío, cuida a mi amigo. Te acercas a Ismael y le dices: Ismael, cuida a este hombre. Te acercas a Manuel y le dices: hey, cuida a este hombre. Te acercas al hermano Flor, al encargado de discipulado, a cualquiera, y le dices: hey, cuiden por favor a este hombre. No solamente te preocupas tú, sino que tu carga la compartes con otros. Y les dices: hey, cuida por favor de él. Siento que el Señor está diciéndote: cuida de esta persona. Y hay nombres que están viniendo a tu mente de gente que en algún momento has predicado y no están acá. Y el Señor te está diciendo a ti: cuida de esta persona, cuida de este hombre, cuida de esta mujer, cuida de este joven, cuida de esta señorita. Hay una carga por la gente que ya está en un proceso de sanidad. Y hay un momento donde no podemos hacernos cargo, pero ponemos esa carga, compartimos esa carga sobre alguien más. Y le decimos: mamá, mira, no voy a estar, pero te encargo, por favor, pasa por mi amigo, pasa por mi amiga, pasa por mi primo, y llévalo temprano a la reunión, por favor. Ocho. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Este hombre entendió que su economía debería servir para una cosa: redención, salvación, sanidad y restauración. Si tú entiendes que tu economía debe servir para esto, ¿sabes algo? Dios nunca tendrá problemas con darte más. La gente que más escasez atraviesa es gente que nos involucra en la salvación de otros, en la sanidad de otros, en la redención de otros, en la restauración de otros. Pastor, viene el encuentro. Alguien de los hermanos, de los nuevos, necesita ir y no tiene para su encuentro. Me gustaría colaborar con ello. Este hombre dio su tiempo, dio su trabajo y dio su economía. Y el Señor pone el ejemplo de este samaritano. Y el Señor nos dice: haz esto
y vete. El Señor nos dice: haz esto y vivirás. Nuestra religión no es excluyente, es incluyente. Involucra a otros, no es para nosotros. Los judíos en aquel entonces eran: Señor, te doy gracias porque no soy gentil. Ellos eran hebreos, judíos, y todo el mundo gentiles. Dios era de los judíos y los gentiles se amolaron. Y cuando rompemos nosotros la barrera, cuando rompemos ese muro que el enemigo levanta delante de nosotros hacia los demás, para que vayamos y los incluyamos en esto que es para todos, cuando se rompe esa barrera, entonces nos convertimos en un lugar de salvación, en familias, en personas, en iglesia de salvación. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 10 tenía un problema parecido al sacerdote y al levita. Estaba en casa esperando que le prepararan la comida, y mientras está en la azotea, vienen de camino unos hombres que no son judíos, que son gentiles, que Dios ha estado tratando con ellos, con su jefe de ellos. Y mientras Pedro está ahí, está orando un momento y tiene una visión, y ve que un lienzo desciende del cielo y en ello hay toda clase de animales. La Biblia divide en el Antiguo Testamento animales limpios y animales impuros. Los animales limpios se pueden comer, los impuros no. Los impuros no es pecado comerlos, es contaminación para el cuerpo. Por eso el pueblo de Israel los evitaba. Hay una ley dietética y en ella está la sanidad. Entonces Pedro escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y dice Pedro: no, Señor, porque nunca ha entrado en mi boca nada inmundo. O sea, nunca me he comido unas costillas de cerdo a la barbecue. Y el Señor le dice: Pedro, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Justo en eso tocan a la puerta y el Señor le dice: abajo hay unos hombres, ve con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro les pregunta, le explican la historia. Cornelio, un hombre que hacía ofrendas, que oraba, que ayudaba. Ese hombre tuvo una visión. No es un judío, es un gentil. Está detrás de la barrera, está afuera. Pedro no ha pensado nunca en ir fuera de la barrera, solamente dentro. Pero Dios quiere que aquellos que están fuera de la barrera vengan también. Y el Señor le dice: no llames inmundo lo que yo he santificado, lo que yo he limpiado. Y Él se está refiriendo a los otros pueblos. Pedro va con ellos, llegan a la casa de Cornelio. Cornelio ya ha juntado a todos sus amigos, porque la salvación es fácil que llegue a un lugar que no quiere salvación solo para sí, sino para sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus vecinos, para toda la gente que conocen. Pedro comienza a hablar. Verso 44: y mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros lo recibimos? Por lo tanto dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió
que se quedara varios días con ellos. Y ahí nació la iglesia gentil. ¿Por qué? Porque un hombre se atrevió a la meta, a los 28 kilómetros, a ir detrás de la barrera y decir: sí, Señor, yo creo que tú quieres salvar todos aquellos que no están aquí, todos aquellos que son diferentes a nosotros. Tú quieres alcanzarlos también, Señor. Vamos a ponernos en pie, por favor. ...28 kilómetros de Jerusalén a Jericó. Y ahí se desarrolla una parábola que habla de los dos principales mandamientos en la Escritura. Ama a Dios con todo lo que eres. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo resumió la ley y los profetas diciendo: el que ama a su prójimo ha cumplido la ley y los profetas. ¿Y en qué se muestra el amor? En que damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿En dónde encontramos nuestro destino, nuestro propósito? No en un árbol meditando 8 años debajo de él. No en pasarnos horas de rodillas en un monasterio alejado en las montañas. Lo encontramos cuando encontramos a aquellos que el Señor está buscando. Como dijo aquel pensador: me busqué a mí y no me encontré. Busqué a Dios y no lo encontré. Busqué a mi prójimo y nos encontramos los tres. Ahí es donde experimentamos el amor más profundo. Ahí es donde experimentamos el poder más grande. Ahí es donde experimentamos a Dios verdaderamente. Levantamos nuestras manos al Señor. Y Señor, hacemos de nuestra meta el ejemplo de este samaritano, que no puso pretexto, sino que hizo lo correcto. Fue un instrumento de salvación, de sanidad, de poner su vida, su tiempo, de poner su fuerza, su trabajo, de poner su economía, sus recursos, con el fin de que otros fueran salvos. Señor, de la misma manera que estamos esta mañana, queremos hacer nuestra meta. Amarte y amar a otros. Levanta tus manos, adórale y pídele que ninguna barrera me impida, que no haya indiferencia ni apatía en mi evangelio, que sepa lo correcto, lo que debo hacer para ser salvo, para heredar la eternidad y la salvación. Señor, toma mi vida, Señor. Toma mi vida.
creación te canta, con todo lo que soy, con todo lo que soy y lo que seré, a tus pies, con todo lo que soy y lo que seré, a tus pies. Vivo para traer, vivo para traer gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Mi vida lista está para ser usada a tu voluntad. Vivo para traer gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Mi vida lista está para ser usada a tu voluntad. Tú eres Dios, las naciones cantan santo. Tú eres Señor, tú eres Dios, la creación te canta santo. Tú eres Dios, tú eres Señor. Tú eres el Señor, te honramos a ti, Señor. Te honramos, oh Dios, porque tú eres bueno. Aplaude fuerte al Señor, te honramos a ti, Jesús. Te honramos, oh Dios. Centro de Avivamiento Naucalpan, una comunidad en avivamiento. 2016, arrebatando el reino.